El viento cortaba como cuchilla. El cielo, blanco y pesado, parecía a punto de caer sobre el pequeño pueblo de Saint-Rémy, en el sur de Francia. Era enero de 1945. Los soldados aliados habían liberado la región meses atrás, pero la guerra, esa guerra, seguía respirando en cada rincón, en cada sombra, en cada silencio. Isabel caminaba encorvada con su abrigo raído apretado al cuerpo. Tenía 17 años, los pies helados, los ojos demasiado grandes para alguien tan joven. Había perdido todo y aún así seguía. No recordaba cómo era caminar sin miedo. Desde el bombardeo que destruyó su casa, no volvía a dormir más. De 2 horas seguidas, despertaba con el eco de una explosión que ya no existía. Los vecinos la sacaron de los escombros. De sus padres no volvió a saber, nunca quiso ver. Desde entonces dormía en el desván de una vieja escuela abandonada, entre mantas rotas y tablones astillados. Sobrevivía. No vivía. Robaba trozos de pan, esquivaba miradas y esperaba. Aquel amanecer, el hambre era insoportable. Llevaba 2 días sin probar nada. Escuchó que los americanos estaban distribuyendo raciones en la plaza. Decidió arriesgarse. Se acercó en silencio. Soldados patrullaban entre cajones de comida y barriles humeantes. Isabel se deslizó entre las sombras. Vio una caja de manzanas sin vigilancia. Esperó un segundo y tomó una. Corrió. Los gritos estallaron detrás. Un soldado la perseguía. Las botas resonaban en las piedras mojadas. Giró por una esquina pero resbaló y cayó de rodillas en el barro. La manzana rodó lejos. Cerró los ojos. Esperaba lo peor. Pero entonces una voz habló. Firme, con acento extranjero, pero en francés. «Está conmigo». Tenía permiso. El soldado que la perseguía se detuvo. Gruñó algo y se alejó. Isabel alzó la vista. Frente a ella, un joven de uniforme americano la observaba. Tenía el rostro cubierto de polvo, la mirada clara, los labios apretados. No se acercó de golpe, solo extendió la mano. Ella dudó, pero la tomó. Él la ayudó a levantarse. Sacó una barra de ración de su chaqueta y la metió en el bolsillo de ella, con suavidad. No dijo más. Se marchó sin pedir nada. Isabel se quedó ahí, temblando, la manzana entre los dedos. No sabía quién era ese hombre, ni por qué la había salvado, pero en medio del frío y los escombros, algo diminuto y tibio, empezó a latir de nuevo. Quizás era esperanza. Aquella noche, Isabel le regresó al desván con la manzana aún entre las manos. No la comió. La miró durante largos minutos, como si fuese algo demasiado valioso, demasiado real para su mundo roto. La barra de ración seguía intacta en el fondo de su bolsillo. No se atrevía a tocarla. No sabía quién era ese soldado, pero había algo en sus ojos que no era lástima. Era otra cosa, algo que no dolía. A la mañana siguiente, vencida por el hambre, comió la mitad de la manzana y caminó hasta el pozo detrás de la iglesia. Los americanos habían instalado allí un punto de agua. El aire era frío y el silencio denso. Y entonces lo vio. Estaba apoyado contra una valla de madera, hablando con otro soldado. Llevaba el mismo abrigo, la misma expresión tranquila y lejana. Cuando sus miradas se cruzaron, Gabriel no pareció sorprendido. Solo sonrió apenas. Isabel se detuvo. Él se acercó con pasos lentos. Sacó un papel doblado del bolsillo y se lo ofreció. Era un folleto con instrucciones escritas en francés y en inglés, explicando dónde conseguir comida y ropa. No dijo nada, solo lo extendió con amabilidad. Luego se señaló el pecho y pronunció su nombre. Gabriel. Isabel dudó. Luego respondió, apenas audible. Isabel.
Él repitió su nombre con ese acento extraño que lo hacía sonar distinto, como si fuese un nombre nuevo, limpio. No hablaron más, pero se quedaron allí, en silencio, compartiendo un momento que no tenía explicación. Él no preguntó nada, no prometió nada, solo estuvo. Y a veces en tiempos como esos, estar era suficiente. Los días pasaban lentos, con la monotonía del hambre y el frío. Isabel seguía viendo a Gabriel. No lo buscaba, pero siempre aparecía, cerca del pozo, junto al mercado improvisado, sentado en un muro con un cuaderno en las manos. Nunca eran encuentros planeados, y sin embargo ocurrían. Él no hablaba mucho, a veces sonreía, a veces la observaba como si entendiera su silencio. Isabel, sin darse cuenta, empezó a esperarlo. Una tarde, cuando el cielo se teñía de gris y la nieve caía como ceniza, lo vio sentado cerca de una fogata improvisada. Ella se acercó y él sacó de su abrigo un papel doblado. Se lo entregó con cuidado. Eran palabras sencillas. Hola, gracias. Seguro. Amigo. Debajo las traducciones en francés, algunas mal escritas, otras mal pronunciadas. Isabel rió. Por primera vez en semanas, tomó el papel y corrigió algunas. Luego, en la esquina, escribió una palabra para él: coraje. Él no preguntó qué significaba, solo la guardó en su bolsillo y le ofreció un pedazo de pan. Desde ese día, empezaron a compartir gestos. Él le enseñaba palabras en inglés. Ella le enseñaba a decirlas bien. Se sentaban cerca del fuego, entre soldados y cajas de provisiones. Había algo distinto en ellos, algo que no se explicaba, pero se notaba. Una noche, Gabriel sacó un trozo de chocolate, raro, valioso, y lo partió en dos. Se lo ofreció a Isabel, como si no fuese nada, aunque ambos sabían que lo era todo. Ella aceptó y lo miró. No había promesas, ni futuro, ni siquiera certezas. Solo dos personas compartiendo calor en medio de un mundo congelado. Y eso, en tiempos de guerra, ya era esperanza. El sonido de los disparos volvió antes del amanecer. Aunque Saint-Rémy ya había sido liberado, pequeños grupos de soldados alemanes aún se ocultaban en las colinas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La guerra no había terminado del todo. Solo se escondía entre las sombras. Esa mañana, Isabel caminaba hacia la plaza con una bolsa pequeña de pan que había logrado conseguir. Esperaba encontrar a Gabriel, como tantas otras veces. Siempre estaba allí, cerca de las fogatas o repartiendo víveres, pero no apareció. Lo esperó un rato. Luego preguntó en voz baja a un soldado americano, en un francés mezclado con gestos. «Salió en patrulla, al norte», dijo el hombre. «Dicen que hubo un ataque». Isabel no respondió. Sintió el cuerpo frío, como si el invierno hubiese entrado en sus huesos. Se alejó sin decir palabra. No lloró. Solo caminó hasta el desván y se encerró. Durante los días siguientes, el mundo volvió a desmoronarse. No hablaba, no salía. La pequeña hoja con palabras en inglés que Gabriel le había dado estaba debajo de su almohada. La tocaba cada noche, como si aún pudiese escuchar su voz, pero el silencio crecía y con él el miedo. ¿Lo habían matado? ¿Se había ido? ¿Era eso lo que ocurría siempre que uno se atrevía a sentir? Al tercer día, con el cielo cubierto y el alma en ruinas, Isabel fue al pozo por última vez. No esperaba encontrar nada, solo necesitaba moverse, respirar, existir, y entonces lo vio. Caminaba lentamente con el brazo en cabestrillo, un bastón improvisado y el rostro cubierto de moretones. Estaba vivo. Isabel se detuvo, él también. Por un segundo, el mundo pareció detenerse con ellos. Luego, Gabriel sonrió. No un gesto grande, pero sí uno verdadero. Uno de esos que nacen del cansancio y del alivio.
Isabel caminó hacia él sin pensar. Se quedó a pocos pasos. No sabía si abrazarlo, si llorar, si gritar. Solo lo miró, con los ojos húmedos y el pecho temblando. Él sacó un papel de su abrigo. Era el dibujo que había empezado días antes. Ahora estaba completo. Una joven sentada junto al pozo, mirando al cielo, su rostro, su forma de estar sola, pero entera. Ella lo tomó con manos temblorosas, no hablaron, no hizo falta. En ese silencio, entre el dolor y el reencuentro, algo se reconstruyó. El viento había cambiado. Ya no olía a humo, sino a algo más incierto, como si el aire mismo supiera que el tiempo se estaba acabando. Gabriel llegó al viejo colegio al atardecer. Caminaba con dificultad, con el abrigo suelto y los ojos cargados de algo que Isabel no supo nombrar al principio. Ella estaba sentada en los escalones, remendando un agujero en su falda. Cuando lo vio, supo que algo había pasado, y no se equivocaba. Él se lo dijo sin rodeos. Había recibido la orden de regresar a Estados Unidos. El barco saldría en pocos días. Su herida y la reestructuración del batallón hacían innecesaria su permanencia en Europa. No era una decisión, era una orden. Entonces, con voz más baja y firme, le hizo una propuesta. Quería que ella se fuera con él, no por compasión, ni por impulso, porque no podía imaginar partir sin ella. Le contó que tenía un contacto, un oficial que podía ayudar. No sería legal, no estaría en ninguna lista. Tendría que abordar con ropa prestada y un nombre falso. Sería arriesgado. Y solo habría una oportunidad. Isabel lo escuchó sin moverse. Sus manos seguían quietas sobre la tela. América parecía un país imposible, un lugar donde ella no existía. Gabriel le entregó un pañuelo blanco, limpio. Le dijo que, si decidía ir, se lo atara en la muñeca. Él la esperaría hasta el último momento. Y se fue. Esa noche, Isabel no durmió. Se quedó mirando el techo del desván, el pañuelo entre los dedos, el corazón dividido. ¿Y si era un error? ¿Y si él cambiaba de idea? ¿Y si allá no hubiese un lugar para alguien como ella? Pero quedarse. Quedarse era vivir entre escombros, entre recuerdos que dolían. A la mañana siguiente, todo empeoró. Mientras recogía agua del pozo, un oficial americano se le acercó. No lo conocía. Su mirada era dura. Le dijo que los civiles no podían estar tan cerca de la base, que era peligroso, que no debía volver. La amenazó con expulsarla del sector. Más tarde, supo que ese mismo oficial había hecho un informe y que eso podía complicar a Gabriel. Él se enteró, discutió con el oficial. Nadie supo lo que se dijeron, pero cuando volvió a verla, tenía los dientes apretados y las manos cerradas. Le dijo solo una frase: si vienes, tienes que decidirlo tú. Y se fue. Esa noche, Isabel empacó en silencio. No tenía mucho: un abrigo gastado, una hoja doblada con un dibujo y un nombre que aún no sabía si conservaría. Cuando el cielo empezó a aclararse, ató el pañuelo blanco en su muñeca y salió. Caminó sola, bajo el frío, hacia el lugar donde su vida podía cambiar. El camión avanzaba lentamente por caminos de barro congelado. A cada sacudida, el cuerpo de Isabel se estremecía. Iba sentada junto a Gabriel, en la parte trasera, envuelta en su abrigo, con el pañuelo blanco atado a la muñeca. Ninguno de Mindonsent, los dos hablaba. A su alrededor, el paisaje era una sucesión de ruinas, casas derrumbadas, campos vacíos, árboles sin hojas. La guerra había pasado, sí, pero había dejado cicatrices visibles, y otras mucho más profundas. Cuando llegaron a la base, el ambiente era distinto. Había movimiento por todas partes, soldados cargando cajas, vehículos entrando y saliendo, gritos de órdenes. En el puerto, el barco ya esperaba, imponente, frío, como un muro de acero frente al mar.
Gabriel bajó primero. Luego le ofreció la mano a Isabel y ella la tomó. No como alguien que pedía ayuda, sino como quien sostenía una decisión. Caminaron juntos hacia una fila de tiendas militares. Él hablaba con soldados, mostraba papeles, daba instrucciones. Ella lo observaba desde un rincón, sentada sobre una caja de madera, intentando parecer invisible. Y entonces lo vio, el oficial del pozo, el mismo que había querido echarla días atrás. Estaba allí, con una carpeta en las manos y la mirada afilada. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Isabel. Ella sintió que el corazón se detenía. Gabriel también lo vio. Se acercó a él de inmediato. Hablaron en voz baja. No se entendía lo que decían, pero se sentía la tensión. El cuerpo de Gabriel estaba rígido, el del oficial, firme. Al final, el hombre bajó la mirada y se alejó. La última llamada para embarcar resonó como un disparo en el aire. Gabriel regresó por Isabel. Ella se puso de pie sin preguntar. Caminó a su lado. Cada paso era un latido. Al llegar al control, un joven soldado los detuvo. Tenía una lista. Miró a Gabriel, luego a ella. Gabriel sacó un documento. Habló, firme, con la seguridad de quien no estaba pidiendo un favor, sino protegiendo algo. Hubo una pausa, y entonces el soldado asintió. Pasaron. Los tablones del puente crujieron bajo sus pies. El viento golpeaba fuerte. Isabel sintió el salitre en la cara. No miró atrás. No quiso. En la cubierta, ya a bordo, Gabriel se acercó y le tomó la mano. La apretó con suavidad, como si confirmara que aún estaban allí. El pañuelo blanco seguía en su muñeca, y en su pecho por primera vez no había solo miedo. Había vértigo y también coraje. El mar era infinito. Desde la cubierta del barco, Isabel no veía más que agua gris, estirándose en todas direcciones como si no tuviera fin. El cielo, del mismo color, se fundía con el océano. El mundo parecía suspendido. Los días en alta mar eran lentos y largos. Gabriel permanecía cerca, pero no invadía. Se sentaban juntos en las tardes, compartiendo mantas gruesas, mirando al horizonte sin necesidad de hablar. A veces, él le ofrecía té caliente. A veces le mostraba un boceto nuevo. Siempre en silencio, siempre con cuidado. Isabel dormía poco. Las noches eran frías y el sonido del agua golpeando el casco le recordaba bombas, gritos, polvo. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la noche en que todo se quebró. No se lo dijo a Gabriel. No hacía falta. Él parecía entenderlo igual. Una madrugada, incapaz de seguir intentando dormir, Isabel subió a la cubierta. El cielo estaba oscuro. Las estrellas se escondían. El mar parecía tinta. Se sentó en el suelo de metal, abrazando sus rodillas, la mirada perdida. Unos minutos después, Gabriel apareció. No dijo nada, solo se sentó junto a ella. Y allí, en medio del silencio más profundo, ella habló. Le contó sobre la bomba, sobre los escombros, sobre sus padres, sobre la culpa de seguir viva cuando ellos no. Gabriel no intentó consolarla, no prometió nada, solo la escuchó. Y cuando ella guardó silencio, él le habló de su madre, de cómo la había perdido siendo niño, de un padre ausente, frío, incapaz de dar cariño, de una casa grande, vacía, y de por qué había elegido alistarse, no por patriotismo, sino por escape. Isabel lo miró entonces. De verdad, dos historias, dos pérdidas, dos almas heridas, y en ese momento entendió. No se necesitaban para curarse, se necesitaban para no rendirse. Al quinto día de travesía aparecieron las primeras gaviotas. El cielo seguía gris, pero al fondo, tierra. Isabel se quedó quieta, mirando cómo la silueta del continente se dibujaba en el horizonte. No sabía lo que la esperaba, pero dentro de su abrigo
sentía el papel con el último dibujo que Gabriel le había hecho. Una joven bajo un cielo abierto, con los ojos llenos de luz, y por primera vez desde que todo comenzó, creyó de verdad que su historia aún no había terminado. El puerto estaba tranquilo al amanecer. Isabel descendió del barco con pasos lentos, como si cada uno marcara la distancia exacta entre la niña que había sido y la mujer que estaba empezando a ser. El aire era diferente, más limpio, más ajeno. A su lado, Gabriel caminaba en silencio cargando apenas una bolsa y la misma calma que siempre había llevado dentro. No hablaba mucho, pero no hacía falta. Viajaron en tren durante horas, luego en coche, atravesando campos nevados hasta así llegar a las afueras de Boston. Cuando el vehículo se detuvo, Isabel creyó que se había equivocado de mundo. Frente a ella se alzaba una mansión de piedra clara, con jardines dormidos por el invierno y árboles que parecían tocar el cielo. Grandes ventanales, columnas antiguas, un portón de hierro y forjado. Nada se parecía a su pasado. Ella se quedó quieta. Gabriel, con una sonrisa leve, le dijo: «Aquí crecí, esta es mi casa». No había orgullo en su voz, solo verdad. Entraron. El interior era silencioso, cálido, lleno de muebles antiguos y paredes cubiertas de cuadros. Un mayordomo la saludó con un «Señorita Isabel». Una empleada le ofreció una taza de té. Ella no sabía qué responder. Gabriel la guió por la casa. Le mostró la biblioteca, el comedor, una pequeña habitación con vista al lago. Y luego abrió una puerta al final de un pasillo. Era un estudio, un cuarto con luz natural, pinceles, papel y un caballete vacío. «Para cuando quieras recordar». «¿A quién eres?», dijo. Isabel no respondió, tampoco lloró, solo se quedó ahí sintiendo algo nuevo. No miedo, no nostalgia, no desconfianza, era algo más suave, algo que se parecía a comenzar. Esta no es una historia de rescate, es una historia de caminos, de dos personas rotas que sin saberlo se eligieron. Isabel no cruzó el océano por amor, lo cruzó por coraje y encontró del otro lado no un príncipe, sino un refugio, porque a veces sanar empieza cuando alguien se queda. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. Dale like al video para que llegue a más personas. Suscríbete al canal para más relatos que emocionan. Y vuelve pronto, porque aquí las historias no solo se cuentan, se sienten.